Buen día, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar, hermanos, unidos en una misma mente, un mismo parecer, unidos con el propósito de adorar y servir a Dios. Desde que estamos en este modo virtual, ¿verdad? Siempre lo he dicho, es adoración, hermanos, porque la adoración que Dios nos pide es en espíritu y en verdad. Ese es un medio, una herramienta para que podamos estar unánimes, porque dice la escritura que donde dos o tres se pongan de acuerdo, ahí está Dios, hermanos, en medio de ellos. Y Dios, hermanos, está con nosotros, presente, escuchando esta adoración. Hemos, hermanos, participado de los mandamientos que son para este primer día de la semana. Son muy importantes para nosotros estar en comunión con Dios, porque a través de esa comunión, hermanos, nosotros podemos ir afianzando nuestra fe, ir afianzando, hermanos, nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo, sobre todo, hermanos, nuestro camino a vida eterna. Y en esta ocasión, hermanos, hablando acerca de esa vida eterna, la cual anhelamos, la cual nosotros estamos deseosos de recibir, eh, quiero iniciar en esta mañana con una lectura que siempre lo he dicho, es de mis favoritas. Cuando leí Hechos, hermanos, por primera vez, me impactó tanto el capítulo 9 que se ha convertido en una de mis lecturas favoritas. Y hermanos, cada vez que la leo, no deja de sorprenderme, hermanos. No deja de sorprenderme el celo que tenía Pablo, desde el cual se habla en el capítulo 7 y 8. No deja de sorprenderme, hermanos, la misericordia de Dios. No deja de sorprenderme, hermanos, el poder de la transformación que podemos llegar a recibir nosotros. Y muchas veces, hermanos, cómo Dios cambia y transforma aquel odio, coraje y rencor que hay en nosotros en amor, lo transforma en obras. Y precisamente, hermanos, es Saulo de Tarso del que vamos a leer aquí en Hechos 9. Hablamos de Saulo de Tarso, que lo conocemos mejor o lo conocemos más como el apóstol Pablo, como el hermano Pablo. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjense cómo está escrito camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, hermanos, les vuelvo a repetir, una de mis lecturas favoritas, hermanos, desde que yo inicié en el cristianismo. Ver, hermanos, este hombre tan celoso de su fe, equivocadamente, pero muy celoso, muy proactivo, muy dinámico, lleno de obra, lleno de pasión por las cosas que hacía en el judaísmo. Va, hermanos, con los conectes que tenía, con las personas que podían ayudarle, pidiendo cartas para ir a buscar cristianos, para traerlos de regreso presos a Jerusalén. El viaje a Damasco, hermanos, era un camino de varios días, que no era fácil, había que invertir, había que llevar, hermanos, provisiones. Pablo llevaba guardias, llevaba escoltas del gobierno, hermanos, para apresar a los cristianos, no iba solo. Mediodía, en un camino de desierto, piensen ustedes, hermanos, cómo resplandecía el sol en un camino, hermanos, en el cual pues, todo completamente en el natural. Y dice la escritura, hermanos, que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En medio de esa luz, en medio de ese sol, de toda esa claridad que se podía ver,
Dice Pablo, hermanos, dice Lucas, bueno, el que nos está narrando acerca de Pablo, que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ahí, hermanos, fue cuando Pablo verdaderamente encontró una luz en el camino. Pablo, hermanos, estaba perdido. Pablo estaba cegado por el odio, por el rencor, por el coraje hacia los cristianos. Pablo no podía, hermanos, entender, no podía discernir las cosas espirituales. No comprendía el mensaje de Cristo. Era una locura. Pablo, siendo un rabino preparado, perfectamente adiestrado, hermanos, en las cosas del judaísmo, aventajaba a muchos de sus compatriotas judíos. No identificó al Cristo. Se llenó de ira, se llenó de coraje, porque decía que estaban blasfemando. Y Pablo, hermanos, iba con toda la intención de obligar a blasfemar a los cristianos, de humillarlos, de golpearlos. Pablo tenía la autoridad, hermanos. Recuerden que en el capítulo anterior, Pablo había consentido la muerte de Esteban. Pablo desató una gran persecución, hermanos, en contra de los cristianos. Pero también, hermanos, ahí fue donde Pablo encontró la misericordia de Cristo. Ahí fue donde Pablo, hermanos, le conoció. Ahí fue donde Pablo, hermanos, se le cayó la venda de los ojos y pudo darse cuenta, hermanos, que estaba persiguiendo a Cristo, al Salvador, al Mesías, y que al perseguir a los cristianos, como le preguntó el Señor, no estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y esa luz en el camino, hermanos, de Pablo, vino a abrirle los ojos, vino a poner en claro, hermanos, muchas cosas. El Evangelio, hermanos, es para nosotros eso. La palabra de Dios, hermanos, es una luz en el camino. La palabra de Dios, hermanos, es algo, hermanos, que debe de alumbrar nuestras vidas. Porque podemos salir, hermanos, a la calle en pleno mediodía y vamos a ver las cosas, hermanos, al natural, vamos a ver las cosas claras, hablando con los ojos físicos. Pero con los ojos espirituales, hermanos, seguimos en tinieblas. Una luz en el camino, hermanos, nos habla de alumbrar el entendimiento. La luz en el camino que recibió Saulo de Tarso, hermanos, en aquel camino a Damasco, alumbra el entendimiento. Alumbró el entendimiento de Pablo. Y fíjese, hermanos, cómo mismo Pablo, ya con el discernimiento ahora de las cosas espirituales, con el Espíritu de Dios, guiando también a otros cristianos, dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo, hermanos, está diciendo que el Evangelio, Pablo está diciendo que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo, alumbra, hermanos, los ojos de nuestro entendimiento. Hay cosas, hermanos, que hacemos por ignorancia. Hay cosas, hermanos, que nos dejamos llevar pensando que son buenas y las estamos haciendo, hermanos, equivocada a los ojos de Dios. Digo, porque a los ojos del mundo, hermanos, ya ahorita las cosas están muy, muy al revés. Dice el escritor, hermanos, del Antiguo Testamento, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos, hace la advertencia, cuidado. No estoy hablando, hermanos, no estoy hablando de las cosas que nosotros nos parecen bien, según nuestra propia opinión. Las cosas que nos parecen bien según nuestro entendimiento. Cuando nosotros, hermanos, descubrimos la verdad del Evangelio y podemos entender, hermanos, el mensaje de la cruz, estamos encontrando, hermanos, esa luz en el camino. Nos está rodeando, hermanos, esa luz. Y es tan fuerte, hermanos, irradia tanta luz que tenemos que cerrar los ojos, hermanos, porque nos quema.
nos alumbra, hermanos, de una manera tan fuerte que debe de provocar un cambio en nosotros. No podemos seguir, hermanos, haciendo las mismas prácticas de antes. Dice Pablo, alumbra los ojos de vuestro entendimiento. Y nos da esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado el Señor. Y nos hace ricos. Y podamos ver, hermanos, las riquezas de su gloria con la herencia en los santos. Pablo, hermanos, le pasó como Cristo, por poner un ejemplo. Le voy a decir de esa manera, porque dice la Escritura que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y Pablo, hermanos, teniéndolo todo, pasó de perseguidor a perseguido. Pero nunca perdió algo, hermanos, su celo por las cosas de Dios. Ahora, con un entendimiento correcto. Hay mucha gente que se agradan, celebran que Cristo haya nacido. Bendito Dios porque Cristo nació. Pero el entendimiento es celebrar una muerte. Porque a través de esa muerte tenemos riqueza, tenemos herencia con los santos para la eternidad. Pablo, hermanos, habló a los hermanos allá en Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjense, hermanos, estamos hablando de la obra perversa, la obra maligna de Satanás. El Dios de este siglo no está escrito con D mayúscula, con toda la reverencia y honra que merece nuestro Dios. Está hablando, hermanos, del Dios el cual muchas personas siguen, el cual a muchas personas engaña y ciega, no los ojos físicos, ciega el entendimiento, para que cuando se predique la palabra, para cuando se predique la verdad, no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos compartido mensajes? ¿Cuántas veces hemos invitado a gente a la iglesia? ¿Cuántos estudios no hemos dado? ¿Y por qué no hay el fruto que se está esperando, hermanos, en el mundo? Porque Satanás está haciendo su trabajo. ¿Y saben qué? Nosotros estamos dejando de hacer el nuestro. No podemos, hermanos, no podemos darle la batalla a Satanás sin pelear. Tenemos que pelear. ¿Y saben qué? Y si peleamos, vamos a ganar. Porque el Señor está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, hermanos, dice la Escritura allá en Romanos, ¿quién contra nosotros? Pero a veces, hermanos, nos damos por vencidos antes de pelear. Antes de luchar por las almas. Antes de luchar por nuestros hermanos. Antes de luchar, hermanos, aún por nuestra propia vida espiritual. Porque Satanás, hermanos, nos dice, no pasa nada. No, Dios sabe. Me siento mal. Trabajo. Cualquier cosa, hermanos. Y no le damos a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo fue justo. Denle al César, ¿qué? Lo que es del César. Pero también denle a Dios lo que es de Dios. Y nuestras almas, nuestro espíritu, nosotros mismos nos debemos a Dios. Y la palabra, hermanos, debe de alumbrar nuestro entendimiento. Satanás se está encargando de cegar el entendimiento aún de muchos cristianos. Y no les resplandece, hermanos. No hay gloria en el cristiano. No hay bendición. No hay esperanza. Hay muchos cristianos, hermanos, sin esperanza hoy en día. Hay muchos cristianos enfermos espiritualmente, débiles, incapaces, hermanos, de encaminar sus pies hacia una reunión. Y es Satanás, hermanos, quien está obrando. No llamemos bendición aquello que nos aleja de Dios, hermanos. No lo llamemos bendición. Y es ahí, hermanos, cuando nos vamos a dar cuenta que la palabra está alumbrando nuestro entendimiento.
Y se escucha fuerte y se escucha feo. Pero hermanos, Saulo iba con la mejor intención de agradar a Dios y estaba destruyendo a Cristo. A veces queremos pensar que estamos conscientes de que Dios sabe lo que estamos pasando, de que no lo hacemos porque Dios sabe y estamos siendo negligentes, hermanos. Juan 8, hermanos, el Señor Jesucristo nos habla, hermanos, de esa luz. Y Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Fíjense, hermanos, el que me sigue, solamente el que lo sigue, el que va siguiendo las pisadas de Cristo, el que va siguiendo, hermanos, su ejemplo, el que va buscando su palabra, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue tendrá luz de vida eterna, tendrá la luz de la vida, hermanos, que es la luz que vamos buscando. Saulo, hermanos, tuvo la dicha, la bendición, la bienaventuranza de que se le apareció esa luz en el camino, hermanos. Hermano, hermana, si hoy estamos sintiendo que se apaga la luz en nuestro camino, tenemos que volver a buscar, hermanos, la luz que nos lleva a vida eterna. Porque es la luz, hermanos, que alumbra el entendimiento. Saulo encontró, hermanos, esa luz en el camino, alumbró su entendimiento, pero también, hermanos, alumbró sus obras. De ahí en adelante, hermanos, aquel judío que había aventajado a muchos de sus compatriotas, que había tenido una de las mejores preparaciones, hermanos, que era miembro del Sanedrín, de un grupo selecto, hermanos, de judíos para para una nación tan grande, con tanto poder, con tantos contactos, hermanos. Saulo pudo haber hecho muchas cosas, hermanos. Y cuando Saulo pierde todo, no se queda cruzado de brazos. Ay, ahora ya no tengo a mis amigos del Sanedrín. Ay, ahora ya no tengo que me den carta los sacerdotes, los sumos sacerdotes para ir a hacer la obra a Damasco. Aunque se quedó solo, hermanos, porque perdió lo único que conservó, hermanos, porque ni su nombre, lo único que conservó fueron sus tradiciones judías, porque seguía siendo judío. Pero hermanos, Pablo entendía que la salvación, como la salvación eterna, era solamente como cristiano. Todo el mundo que conocía a Saulo de Tarso le dio la espalda. Y es ahí, hermanos, donde inicia Pablo, el apóstol, lleno de obras también, lleno de luchas, lleno de batallas, hermanos. Pero saben, esas obras las prosperó Cristo, las prosperó Dios. En Juan 3:20, hermanos, habla Juan, el apóstol del amor, y dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Fíjense, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras ahora son hechas en Dios. Hermanos, nuestras obras como cristianos no son hechas porque tengamos calidad de seres humanos. Porque estamos haciendo, hermanos, lo que debemos hacer como cristianos. Porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque estamos mostrando, hermanos, la gracia que el Señor ya tuvo para con nosotros. De gracia recibisteis, de gracia dad. Pero hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que mostrar obras. Porque hermanos, cuando el Señor nos llame a cuentas, la Escritura lo describe, lo llama un juez justo. Un juez justo, hermanos, enseña la Escritura que no va a dar por inocente al que es culpable.
Pero un juez justo, hermanos, no va a poner como culpable a alguien que es inocente. Dice la Escritura, hermanos, que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que hemos realizado por su obra. Cuán más mínimo que sea, hermanos, el trabajo que estamos haciendo por la obra, tenemos que seguir haciéndolo. Hermanos varones, su presencia, su asistencia, ayuda mucho porque son ministros, porque están para ministrar. Hermanas, que ustedes continúen haciendo la labor de enseñanza desde casa para los niños, edificación para las hermanas. Se necesita, hermanos, hoy más que nunca, porque hay cristianos que se están perdiendo en las tinieblas del mundo, porque hay cristianos que se están ahogando, hermanos, en la oscuridad de su mente, porque no les está resplandeciendo el evangelio de la gloria de Cristo. Hoy necesitamos, hermanos, mostrar nuestras obras, no para vanagloria, no para que nos reconozcan, no para que nos aplaudan, porque no nos vamos a presentar ante el juez de jueces con las manos vacías. Al menos, hermanos, yo no quiero llegar con las manos vacías. Ya bastante traigo aquí como para no hacer nada. Así que, hermanos, vamos a trabajar. Enseñó el Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Sigue hablando de la luz que nos debe de resplandecer, hermanos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una invitación a trabajar. Es una invitación a que la gente conozca de Dios. Es una invitación, hermanos, para darle honra y gloria a Dios, que se la merece. ¿O no merece Dios, hermanos, toda la honra y toda la gloria? Claro que la merece, hermanos. Claro que la merece. Pero si no hacemos obras, ni honramos, ni glorificamos su nombre, ¿cómo va a saber la gente que fuimos rescatados, hermanos, de vuestra vana manera de vivir? ¿Cómo va a saber la gente, hermanos, que ahora en nosotros resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Obras, hermanos. No son para salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero son necesarias. Pablo escribió a los hermanos en Roma. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, ¿cuántas veces como cristianos estamos dormidos? Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación, hermanos, que cuando creímos, que hace 5, 10, 12, 15, 20 años, hermanos. La salvación está más cerca. La noche está avanzada. El día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas. No nos está pidiendo, hermanos, cuando me refiero a obras, no son obras de las tinieblas, no se confunda. No voy a decir, hermano, yo tengo muchas obras. Ay, hermano, qué bien, pero son de las tinieblas. No, espérate tantito. Dice Pablo, de esas no. Desechemos esas obras. Desechemos las obras de las tinieblas. Y vamos a vestirnos con las armas de luz. Vamos a vestirnos, hermanos, de obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Es lo que Pablo enseñó allá en Romanos 13, 11 y 12, hermanos. Necesitamos, hermanos, necesitamos esa luz en el camino para que alumbre nuestras obras. Que sean obras, hermanos, que glorifiquen a Dios. Que sean obras para que la gente vea que nosotros tenemos esa luz. Que somos la luz del mundo. Una luz, hermanos, en el camino para que alumbre tu camino. Pablo, hermanos, a pesar de que era de día, le rodeó ese resplandor de luz del cielo.
Lo dejó ciego, hermanos. 3 días y 3 noches. No vio nada. Pero nunca tuvo una claridad en su mente para darse cuenta que estaba equivocado como esa vez. A veces la palabra, hermanos, viene a hacer eso en nuestra vida. La palabra nos da claridad para pensar con objetividad, nos da el valor para hacer las cosas, nos da el valor para enfrentar nuestros problemas. Cuando Pablo vio esa luz, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense, hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Nos hemos preguntado, hermanos, eso le hemos preguntado eso al Señor. Señor, ya estoy aquí. Señor, heme aquí. Por favor, dime qué quieres que yo haga, Señor. Dejemos, hermanos, que esa luz en el camino nos alumbre, hermanos, por dónde debemos de ir. Porque ya nos sacó de las tinieblas, es lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, obras, para que anunciéis obras, las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en una luz tan admirable, estamos en una luz, hermanos, que nos lleva por la senda de vida eterna. Estamos en una luz, hermanos, tan preciosa que no se apaga jamás, que nos lleva, hermanos, hasta la presencia del Padre. Pablo se enteró, a pesar de que estuvo ciego 3 días. Dice, este es el camino que debo seguir. Este es el camino que me va a llevar a lo que yo estoy buscando. Fíjense, hermanos, qué hermoso mensaje encontramos aquí. Cuando hablamos de esa luz en el camino. Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica, en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Fíjense, somos hijos ya, hijos de Dios, hijos de luz, hijos de día, no de tinieblas, porque el Señor ya nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ya desechamos las obras de las tinieblas para vestirnos de las armas de luz. Y aunque Pablo se encontró 3 días en tinieblas, Pablo sabía que a partir de ese momento se iba a convertir en un hijo de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. No tenemos por qué andar ocultándonos. No tenemos por qué ocultar nuestro cristianismo. No tenemos por qué ocultar quiénes somos. No nos debemos de avergonzar. Porque nuestro entendimiento nos dice, mira, aquí está, es correcto lo que estás haciendo, aunque el mundo te grite lo contrario. Nuestras obras, hermanos, en donde quiera que andemos, van a gritar que somos hijos de Dios. Y vamos a saber que vamos por el camino que nos va a llevar a vida eterna, hermanos. El salmista escribió, 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me alumbras por donde voy, Señor, con tu palabra. Sé que vas caminando conmigo. Sé que estás conmigo. Y tu palabra me alumbra. Me alumbra el camino para que yo vaya seguro por el camino donde voy. Una luz en el camino, hermanos, fue lo que rodeó a Saulo de Tarso. Y esa luz en el camino, hermanos, alumbra el entendimiento. Esa luz en el camino, hermanos, alumbra tus obras. Y esa luz en el camino
alumbra tu camino. Fíjense, hermanos, un mensaje hermoso que nos enseña Pablo con su conversión. Voy a concluir, hermanos, con lo que enseña la Escritura ya en Efesios, capítulo 5, versículo del 8 en adelante. Y esto, hermanos, nos compete a nosotros, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo, hermanos, todos fuimos tinieblas. Ahora ya no. Ahora somos cristianos. Ahora somos luz en el Señor. Nos invita la Escritura a andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pablo, hermanos, Pablo se dio cuenta que esa luz en el camino era lo que lo iba a transformar, era lo que iba a mantener ese celo vivo, ahora de la manera correcta. Ahora, hermanos, somos luz en el Señor. Ahora, hermanos, nosotros también nos ha rodeado una luz en el camino. Que Dios nos ayude, hermanos, para no perder de vista nuestro enfoque, no perder de vista, hermanos, nuestro premio, nuestro galardón, no perder de vista el camino. Que no nos perdamos, hermanos, en el mundo, que no nos enredemos en cosas que no convienen, que dejemos de andar volteando para otros lados, quién hace y quién no hace, que nos enfoquemos, hermanos, en seguir nuestro camino. Podemos ayudar, ayudamos. Vamos a rescatar, hermanos, a todos aquellos cristianos que no les está resplandeciendo la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Y si hay alguien en tinieblas, hermanos, que quiere seguir esta luz, que nosotros, hermanos, seamos un guía para esa persona, porque la salvación la da Cristo, así como se la dio a Pablo cuando le apareció una luz en el camino. Dios los bendiga, mis hermanos. Dejo de compartir pantalla y dejo lugar a nuestro hermano que continúa. Dios les bendiga.